Bendecimos a todos los que están presentes y a los que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube. Son bendecidos en esta hora. Vamos rápidamente a entrar en lo que es el mensaje de hoy. Y para muchos pues creen que hay tres palabras ahí. El título del mensaje de hoy se llama Levántate. Dile a la mano que está a su lado y dile levántate. 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 Y quiero para los que están curiosos, para los que nos están viendo los slides, hay tres palabras ahí, así es. Pero las tres palabras dicen exactamente lo mismo. La palabra está en español, en griego y en su fonética de griego. En otras palabras, la palabra griega de levántate es anistemi. Y eso es lo que vamos a hablar en esta hora. El próximo slide, por favor. Anistemi, levántate. Y vamos a buscar en Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, versión la Biblia de las Américas. Tengo la versión aquí, comenzando con el versículo 32. Dice: y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida, y allí encontró a un hombre llamado Eneas, que había estado postrado en cama por 8 años, porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Siguiente slide, por favor. Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas le rodearon llorando, mostrando todas las túnicas y ropas que Dorcas solía hacer cuando estaba con ellas. Mas Pedro, haciendo salir a todas las personas que habían allí, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo: Tabita, levántate. Dele la mano que está a su lado y dile: levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Me llamó la atención que estos dos eventos sucedieron simultáneamente en la vida de Pedro el apóstol. Estando llevando la palabra de Dios, llegó a un pueblo y estando allí se encontró con una situación donde Dios le dio una palabra para aquellas personas que habían allí. Les dio una palabra que significa levántate. Repite conmigo: anistemi. Anistemi. Es importante entender esto, porque Pedro llegó a aquel lugar y vio una persona que llevaba 8 años paralítico. 8 años paralítico. Y Pedro le dice: Eneas, anísteme. Jesucristo te sana. Anísteme. Dile la mano que está a su lado y dile: anísteme. Sí, porque cuando Dios te da una palabra, puede ser un sermón de media hora, puede ser un sermón de 2 horas, puede ser un sermón de 15 minutos, pero cuando viene la palabra de Dios a tu vida, lo que va a causar es el mismo efecto, sea que tú estés pasando por un problema de 8 años, o sea que tú estés pasando por una situación inesperadamente. La misma palabra llegó y me llamó la atención. Yo decía:
¿Qué significa esta palabra? Óigame, porque los versículos que no leímos fue el durante. O sea, fue entre una cosa y la otra. Y entre los versículos que nosotros no leímos, dice la palabra de Dios que muchos creyeron por causa de la sanidad de Eneas, y que estando allí en Jope, que quedaba como un pueblo vecino, diríamos nosotros como Bowling Green y el pueblo vecino de Bowling Green, ¿verdad? Sería un pueblo adyacente a ese sitio. Llegó el momento que comienza a relatar acerca de una persona que ya conocía al Señor, una discípula llamada Tabita, que en el griego se llama Dorcas. Y ella de pronto se enfermó y murió. Y estando unos discípulos allí, mandaron a 2 varones y fueron a donde estaban Pedro en Lida. Y le dijeron: no tardes en venir a nosotros. No tardes en venir a nosotros. Óyeme, a veces tú necesitas una palabra y se escucha que Dios está haciendo algo en un pueblo vecino. Y tú enseguida sabes que eso que está sucediendo allá es para ti acá. Nunca ha visto una campaña que lleva muchos años, grabada en la televisión. De pronto lo está escuchando y es como si estuviera hablando tu situación en ese momento. ¿Por qué? Porque la palabra, aunque fue enviada muchos años atrás, esa palabra fue para ti hoy. Se llama rema, es una palabra personal, es una palabra cuando el Espíritu da vida a una palabra que llega a tu vida, porque Dios tiene un propósito con esa palabra que está llegando a tu vida. Eso es rema. Y cuando llegó el momento que estas personas se dieron de cuenta que Pedro el apóstol estaba haciendo cosas allá en el pueblo vecino, y ellos se encontraron en una situación difícil, una situación donde no esperaban la muerte de Dorcas, una persona que ayudaba a tanta gente, a un ministerio cortado en el momento cuando más necesitaban la ayuda de Dorcas. Ella muere. Y ellos entonces dijeron a Pedro, mandando a 2 personas, le dijeron: no tardes en venir. Dele la mano que está sola y dile: Él no tarda. Él no tarda. Él no tarda. Él no tarda. ¿Sabe qué? Quizás algunas personas tardaron en venir a ti. Quizás algunas personas tú lo mandaste a buscar y te fallaron. Quizás alguna persona tú necesitabas su ayuda y en un momento dado, cuando más tú esperabas que ellos te ayudaran, porque a veces nosotros ayudamos a otra gente, a veces nosotros nos desvivimos, dejamos de comer para dar comer a otro, pero nuestra necesidad, cuando llega el momento que nosotros mismos necesitamos la ayuda de otro, de pronto las puertas cierran, de pronto las personas no están ahí, de pronto cuando uno lo necesita, que después que tantas veces Dios te usaste a ti, te usó a mí para ayudar a otro, de pronto vienen y las puertas cierran. ¿Sabes qué? Dios no está diciendo que no es su voluntad. Dios está diciendo: ¿sabes qué? Mírame a mí, yo no tardo. Dele la mano que está a su lado y dile: no, Él no tarda. Él no tarda. Él no tarda. Aleluya. Él no tarda. Gloria a Dios. Urrebequenda la mansaya, Él no tarda. Urramanto re que me mensoraba y que manda la mansaya. Él no tarda, Él no tarda, Él no tarda. La cosa es que Dios te ha dado algo para tú aferrarte. La cosa es que Dios te ha dado una sola palabra para tú aferrarte.
Y si hay una sola palabra que necesita la gente, no es que el juicio de Dios está cayendo sobre los Estados Unidos. No es que el juicio de Dios está cayendo sobre Puerto Rico. Porque nadie se levanta con decirle eso. Cuando Dios te da una palabra de gracia, Él te dice, levántate, dele la mano que está a su lado y vuelve y repítale, levántate. Levántate. Siento la presencia de Dios. Gloria. Aleluya. Señor, mi Padre. Yo hablaba con Dios y decía, Señor, ¿qué tú quieres decir con esto? Oh, Pedro no sabía qué hacer. Pedro se levantó enseguida cuando recibió la visita de esas dos personas de Jope. Enseguida salió y se encontró con un lugar lleno de luto, lleno de tristeza. Y quizás no salió en la grabación, pero al comenzar hoy leímos Marcos capítulo 5, en la cual Jesús llegó a la casa de Jairo. Y llegando diríamos nosotros, el portón, mandaron a decirle a Jairo, ¿sabe qué? No moleste más al maestro. Tu hija ha muerto. Y Jesús cuando llegó allí dijo, la niña no ha muerto. Solo duerme. Solo duerme. Oh, solo duerme. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Significa que Dios no llega tarde. Así es. Aleluya. Dios no llega tarde. Dios no llega tarde. Quizás para ti el problema era de 8 años, como lo fue para Eneas. Quizás para ti el problema fue repentinamente, como lo fue para Dorcas. Pero no importa cuán viejo o cuán presente o cuán reciente es tu problema, Dios no llega tarde. Dios no llega tarde. Y ellos ya habían lavado el cuerpo. Ya habían puesto su cuerpo en el aposento alto. Ya la gente, cuando llegó Pedro a aquel lugar, se encontró con gente llorando, mostrando las telas y las ropas que hacía esta mujer para la gente pobre. Mira, lo que tengo puesto, me la regaló ella. Yo no tenía y ella me la dio. Sí, porque las cosas buenas que tú haces, a veces tú crees que nadie lo ve, pero Dios lo está viendo. Así es. Gloria a Dios. A veces tú crees que nadie está viendo lo bueno que tú estás haciendo, sin embargo Dios sí lo ve. Y ellos estaban allí, y aunque estaban tristes, lo que le entristecía más era que ella pudo haber hecho mucho más. Y de pronto fue cortado de entre los vivientes. La enfermedad le llegó repentinamente, ella murió. Y Pedro, me imagino que Pedro al llegar a aquel lugar como que se remontó a cuando él andaba con Jesús. Acompañando a Juan y a Jacobo llegaron a la casa de Jairo. Y cuando llegaron a aquel lugar, Pedro se acordó que entre el luto no hay fe. Te voy a decir el por qué. Quería saber el por qué Jesús echó a la gente fuera cuando llegó a casa de Jairo. ¿Quiere entender el por qué Pedro sacó a la gente que estaba de luto de la casa de Dorcas cuando él llegó? Porque cuando tú y yo estamos de luto, estamos resignados a aceptar lo que nos vino. Nos resignamos al problema.
nos resignamos a la circunstancia. ¿Y sabe qué? Jesús le dijo a María, la hermana de Marta, cuando él llegó a donde estaba Lázaro, ¿qué fue lo que encontró? Le dijeron, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Y qué él hizo? ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La muerte no es el fin de tu problema. La muerte no es el final. La muerte no es el final. Y Pedro se acordó que la muerte no era el final. Pedro no dijo, llegué tarde. ¿Vamos a enterrarla mañana? Pedro dijo, se me van ahora las que están llorando. Se me salen ahora. Se me salen ahora. ¿Por qué? Porque si tú te has resignado a aceptar la situación como está, ¿sabe qué? Tú no puedes estar aquí. Porque Dios quiere hacer cosas grandes. Y a las personas que se resignan a creer que Dios no puede ser más grande que su problema, esas personas no se mantienen entre los vivientes, entre los creyentes. Esas personas son los que se van. Esas personas se resignan al problema y creen que su hijo no va a cambiar porque su hijo es más grande que Dios. Su problema es más grande que Dios. Yo he venido a decirte en esta hora, ¿sabe qué? Si tú crees que tu hijo es más grande que Dios, te has caído. Levántate. Gloria a Dios. Si tú crees que tu problema es más grande que Dios, te has caído. Por eso necesitas levantarte. Y Pedro, cuando llegó a donde estaba Tabita, en vez de decir Talita Cumi, pudo haber dicho Tabita Cumi, ¿verdad? Pero no dijo eso. Dijo, anístame, levántate. Dijo, Tabita. Después de haber orado, dijo, Tabita, levántate. Levántate. ¿Sabe qué? ¿Sabe lo que estaba diciendo a Tabita? Dijo, Tabita, ¿sabe qué? No es hora de tú estar durmiendo. Sí, porque no dijo que no dijo resucítate. Porque los que están en Cristo no mueren, solo duermen. Porque Él venció la muerte. Él venció en la cruz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero como Él llevó tu pecado en la cruz y Él llevó tu pecado pasado, presente y futuro, la paga del pecado muerte, pues a ti no te toca la muerte. ¿Por qué? Porque Él ya lo pagó. Él ya hizo lo que tenía que hacer para la muerte. Ya, solo duerme. Por eso Jesús dijo, ¿sabe qué? Tu hija no ha muerto. Se lo dijo a Jairo, tu hija no ha muerto. Solo duerme. Solo duerme. ¿Por qué? Porque el autor de la vida está aquí. Dile al hermano que está a su lado y dile, el autor de la vida está aquí. El autor de la vida está aquí. Oh, sí. Tienes que hablar vida a tu problema. Tienes que hablar vida a tu situación. Tienes que hablar vida a tu circunstancia. Tienes que hablar vida a tu entorno. Tienes que hablar vida a tu relación. Tienes que hablar vida a ese matrimonio. Tienes que hablar vida a esa relación que tienes con tu hijo, con tu hija. Tienes que hablar vida. Habla vida, habla vida, habla vida, habla vida, habla vida. Las palabras que tú dices son vida, son esperanza,
son milagros. Dios habla a la situación y le da vida. Aleluya. Todo lo creado que Dios hizo, lo habló y vino a ser. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo, se divide la luz del día y la luz de noche. Que se levante el sol de día y que hayan estrellas y la luna de noche. Dios habló todo en existencia, lo habló. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Urre de Kenda la Manzai. ¿Qué dijo Jesús? La palabra que yo digo, oh, es vida. Oh. Él dijo, el enemigo no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para darles qué, para darles qué, para darles qué, para darles qué, y vida qué. Burre de Kenda la Mansaya, qué lindo es Dios. Cuando tú hablas la palabra, cuando tú hablas tu circunstancia, la palabra tiene más peso que tu circunstancia. La palabra tiene más peso que tu circunstancia. La muerte había llegado a Dorcas. Pero Pedro ya había vivido una situación similar. Se acordó de lo que dijo Jesús a aquella niña de Jairo. Le dijo, Talita cumi, que traducido dice, niña, levántate. Niña, levántate. Y ella se levantó. Y cuando vio Dorcas, dice la palabra que él oró. Y le dio una palabra de vida. Y con esto voy a terminar. Fíjese que la palabra era la misma. A Eneas le dio la palabra, levántate. Pero la palabra a Eneas, aunque fue la misma palabra, no significaba lo mismo. ¿Verdad que sí? Porque a Eneas la palabra levántate era levántate de tu lecho. ¿Verdad que sí? Él estaba vivo, solo que era paralítico. Pero a Dorcas le da la misma palabra. Déjame decirte una cosa, yo hablaba con Dios y Dios me hizo entender que la palabra de Dios a alguna persona le puede caer de una forma y a otra persona le puede caer de otra forma. Y no significa que una persona lo entendió y otro no. Significa que a esa persona le llegó la palabra que necesitaba escuchar. Y a la otra persona también le llegó la palabra, la misma palabra que necesitaba escuchar. Déjame decirte una cosa. Dios tiene una palabra de gracia para ti. Amén. Y quizás para ti la palabra gracia tiene un significado muy diferente. Para mí al principio la gracia significaba favor no merecida. Sin embargo, yo vine a entender lo que es la gracia después, que era mucho más profundo que eso. Mucho más profundo que eso. Cuando comenzamos el primer slide, tenía la palabra levántate, pero tenía también el griego de la palabra levántate. ¿Saben ustedes que la misma palabra tiene una profundidad y significa mucho más de lo que es traducido? Hay una frase que tiene el americano, lost in translation, que significa perdido en la traducción. Cuando se traduce una palabra a otra, se pierde muchas veces la profundidad de esa palabra. ¿Por qué? Porque aunque esa palabra en el griego
tiene este significado, pero es mucho más. Dile a la mano que está a su lado y dile, hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más. ¿Por qué? Porque aunque Dios te dice levántate, en esta hora quizás tú no entiendes la profundidad con que Dios te está diciendo levántate. Porque algunas personas Dios te dice levántate y ellos vienen y se sacudan y siguen andando. Pero a otras personas Dios lo levanta de entre los muertos. Aleluya. Aleluya. Con la misma palabra. Así es, Dios. Con la misma palabra. Dios. Con la misma palabra. Es la misma palabra, pero uno lo escuchó diferente a otro. Y eso es lo que quiero decirle en esta hora. La palabra no es para tumbarte. La palabra de Dios no te tira al suelo y te deja ahí. La palabra de Dios no te señala el pecado y te deja ahí. La palabra de Dios no te hace hacer sentir mal y te deja ahí. La palabra de Dios es más profundo que eso. Por eso hay personas como la mujer sirofenicia, que cuando Jesús dijo a ella, no es bueno que se le quita el pan a los hijos y se le echa a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y él dijo, oh mujer, grande es tu fe. Se ha hecho con tu hija conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque ella entendió que no le estaban insultando. Ella entendió que no le estaban insultando, que solo le estaban diciendo, ¿sabes qué? No te toca. Esta palabra vino para Israel, a ti no te toca. Pero Jesús sí le estaba diciendo, pero si tienes fe, te alcanza. Oh. Repite conmigo. Aunque sacudida, está mi fe. La gracia me tiene de pie. Aleluya. ¿Sabe qué? A veces tu fe es sacudida. Con cada cabeza inclinada en esta hora, cada ojo cerrado. Entienda bien esto. La misma palabra Dios le dio a Pedro, la misma palabra. Para una persona que te llevaba 8 años paralítico, como para una persona que hacía días, solo horas, muerta. La misma palabra que Jesús habló más de 2000 años atrás, en esta hora puede producir en ti una vida, un milagro, como si se hubiese hablado esa palabra escasamente unos segundos atrás. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte a ti? Levántate. 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 Padre bueno, Señor, en esta hora venimos delante de ti. Tú nos dices, tú nos hablas, levántate. Una sola palabra. Y una sola palabra es lo suficiente para cambiar nuestro rumbo. Una sola palabra es suficiente para hacer que en vez de nosotros seguir en descenso, cambiemos dirección y seguimos en aumento.
en ascenso. Padre bueno, una sola palabra tuya puede hacer que en vez de yo estar enfermo en esta hora, esté completamente sano. Y te doy gracias, porque aunque yo estaba mareado antes de llegar aquí, aunque yo sentía que no me podía sostener de pie, una sola palabra tuya ha hecho que yo pueda pasar todo este mensaje de pie. Todo este mensaje de pie. Por eso, Señor, en esta hora, yo confío que una sola palabra puede cambiar el rumbo, la circunstancia, Señor Dios, el entorno, Dios mío, la situación, el problema, la situación adversa, la enfermedad, la dolencia. Puede cambiar, Señor, el pronóstico, Padre bueno. En esta hora, una sola palabra tuya puede hacer que vidas, Señor Dios, en esta hora sean tocadas. Hablamos tu palabra en esta hora. Y si tú has entendido que tú estás caído en esta hora, Dios te levanta. El enemigo ha tomado mucho tiempo tratando de tumbar tu fe, pero Dios te levanta en un segundo. A él le toma mucho tiempo tratar de derribarte a ti, tratar de hacerte decaer, tratar de hacerte bajar espiritualmente, tratar de hacerte desanimar, tratar de hacerte desesperar, pero por una sola palabra, Dios, con una sola palabra cambia tu rumbo y te pone firme, te saca del lodo cenagoso y te pone tu pie sobre piedra y te hace firme. Te hace firme, te hace firme en esta hora, te hace firme, te hace firme. Urrabaquenda la mansaya te hace firme, esa palabra te hace firme, esa palabra te pone de pie, esa palabra te hace, Señor Dios, urramando requenda la mansaya, cambiar de estar débil a fuerte. Recibimos tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Y si en esta hora no entiendes lo que hemos hablado, quizás tú dices, hermano Nelson, yo no sé, yo no conozco a este Dios del cual tú hablas, a este Dios que le dijo a Pedro que le dijera a Eneas, levántate, y que le dijera a Dorcas, levántate. En esta hora te invito a que lo conozcas. Él te ha conocido por mucho tiempo porque Él te escribió en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, pero quizás tú no lo conocías. En esta hora, di conmigo, Señor, yo entrego mi vida a ti. Entiendo que estoy mal. Entiendo que no he vivido para ti. Pero me arrepiento. Cambio de rumbo. Y con esta palabra que tú me has dado, yo me levanto. Llena mi vida. Dame tu Espíritu Santo. Y haz que yo sea una nueva criatura. En el nombre de Jesús, si hiciste esa oración de todo corazón, escríbenos impactodegraciabg@gmail.com. Suscríbese a Impacto de Gracia de Bowling Green, nuestro canal en YouTube. También estamos en Facebook, Impacto de Gracia de Bowling Green. Le amamos en el Señor. Muy bendecido.